bienvenidos. Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio en donde hablaremos sobre temas de asesoría y de algunas dudas que seguramente ustedes tendrán en relación a temas como el análisis de riesgo, el tema de las auditorías electrónicas. Hoy abordaremos, entre otros, estos de los que yo les estoy hablando y que seguramente en muchas empresas de comercio exterior y en muchas áreas de comercio internacional pues están justamente viendo cómo resolver estos retos que se presentan en el 2016 en este tipo de terrenos. Para ello me da muchísimo gusto recibir en este espacio a integrantes de Agrom Global Trade, esta firma de consultoría encabezada por una mujer que además es una mujer muy emprendedora y que me da muchísimo gusto recibirla en este espacio. Ella es Lorena Arroyo, CEO de esta firma. Y bueno, que iremos poco a poco, Lore, introduciendo todos estos temas que ustedes han venido abordando y que bueno, que obviamente forman parte de este portafolio. Yo quisiera que nos comentaras primeramente, y también le damos la bienvenida a Diego Rivero, que es director de proyectos especiales de Agrom Global Trade, para precisamente, bueno, para que nos platiquen qué es lo que están ustedes haciendo en relación al tema del análisis de riesgo y cómo visualizan a las empresas mexicanas respecto a estos retos que se presentan hoy. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, muchas gracias por hacernos el favor de recibirnos el día de hoy. Y bueno, nosotros somos un grupo de especialistas y estrategas en todo lo que se refiere a comercio exterior y negocios internacionales. En nuestra experiencia hemos entendido que no solamente es importante el poder manejar lo que es el comercio exterior, sino desde el origen de cómo se genera un negocio, poder identificar todas aquellas situaciones que nos puedan poner en riesgo, no solo el negocio, sino la operación misma, ¿no? Hemos visto que en la actualidad la autoridad y las autoridades a nivel internacional están haciendo estrategias también para vincularse como países, para esa globalización a la que muchos países no hemos estado algunas veces preparados. Y bueno, referente a eso es que nosotros somos un equipo multidisciplinario porque vemos que hay muchas necesidades en las empresas de vincular no solo al comercio exterior, que es la naturaleza de las empresas que importan o exportan, sino también a todas las áreas que impactan las operaciones de comercio exterior y el negocio internacional, ¿no? Y que bueno, en una de las partes que bien mencionas, esta parte del análisis de riesgo. ¿Qué significa el análisis de riesgo? ¿Qué es lo que tienen que poner en esta parte las empresas pues para poder evitar un problema que pudiera incluso representar pues el cierre de no nada más de una negociación a nivel internacional, sino hasta de la propia empresa? Porque como bien dices, Lorena, hoy en día pues esta globalización pues también vincula a muchas autoridades y ya hay más ojos viendo lo que está sucediendo en las empresas, ¿no? No importa si es mexicana, no importa si es norteamericana, ahí ya hay muchísimas autoridades involucradas. Entonces yo quisiera, Diego, que nos comentaras qué representa, qué es esta parte del análisis de riesgo. Ok, mira, Gaby, el análisis del riesgo es determinar un perfil. Esto quiere decir que la autoridad en estos momentos está segmentando a las empresas por el nivel de riesgo que tienen. Existen varios indicadores para nosotros poder medir el riesgo que tenemos. Uno de ellos es, bueno, la naturaleza de la operación, que es qué producto estamos importando, si es un producto con fracciones sensibles o de difícil identificación, como los químicos. Los orígenes de los cuales estamos importando, los destinos y, bueno, también influye mucho los proveedores con los que estamos haciendo esta negociación y nuestros clientes. Hay que asegurarnos nosotros de estar trabajando siempre con clientes y proveedores que estén siempre en cumplimiento de las legislaciones aplicables, porque esto, bueno, o el no hacerlo nos va a establecer un riesgo más alto y va a hacer que la autoridad sea más propensa a que nos haga una auditoría. Es un poco la trazabilidad de tu operación desde pues, lo que tú comentas. Si eres un importador que realiza estas compras de manera temporal y que posteriormente lo incorporas a tus mercancías para exportarlas, seguramente que este tema es uno de los muy importantes, ¿no? ¿Con quién te vinculas en el exterior? Así es tal cual el análisis de la información.
Ahorita, bueno, la autoridad con las nuevas tecnologías se le ha hecho mucho más fácil conocer a los contribuyentes. Ellos ya pueden realizar ciertos cruces de información para verificar que efectivamente lo que nosotros como contribuyentes estamos diciendo es lo que está pasando en la operación. Entonces, es este análisis de la información lo que determina el perfil de riesgo de las empresas. Y en esta parte, bueno, ¿qué papel juegan las autoridades y cómo es esa relación que debe guardar este contribuyente, este empresario respecto pues a la actuación de la parte oficial del sector público? Okay. La autoridad lo que está haciendo es, con este análisis del riesgo, determinar el nivel de riesgo que tiene cada empresa, y entre más alto sea nuestro riesgo, es más la probabilidad de que nos hagan una auditoría. Eso es lo que están haciendo. La autoridad se está haciendo cada vez más eficiente y más asertiva. Hay un menor número de auditorías, pero porque las que están haciendo son completamente certeras. Y del lado del contribuyente, lo que a esto les beneficia es que una vez que nosotros conocemos nuestro nivel de riesgo, porque este análisis lo puede hacer tanto la autoridad para hacer una auditoría más asertiva, como el contribuyente para saber cuáles son sus focos rojos y corregirlo, y sus áreas de oportunidad, que esta es la parte que no ve la autoridad, pero sí es una parte muy importante que los contribuyentes tienen que aprovechar para todas las áreas de oportunidad que pudieran tener, lo van a poder detectar. Y bueno, pues aquí se impone la pregunta de cómo están las empresas mexicanas, qué tanto se preparan, qué tanto hacen esa tarea de medir el riesgo, de qué está sucediendo a nivel de reglamentos, a nivel de exigencias. O sea, ¿sí de veras un exportador mexicano está preparado para afrontar los retos? Bueno, el análisis de riesgo no es algo nuevo, o sea, es un conjunto de técnicas que se utilizan. Lo que sí es que con la tecnología se ha hecho cada vez más fácil hacer estos cruces de información, y vemos que cada vez las empresas mexicanas con la utilización de estas herramientas de información sí incrementan sus análisis, cada vez hacen un estudio más certero de su propia empresa para medir más o menos el riesgo en el que se encuentran. Abundando un poquito en lo que comenta Diego, y abundando también en lo que tú nos estás cuestionando, Gaby, en nuestra experiencia también hemos visto que las empresas, o la mayoría de las empresas, no están preparadas para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la autoridad hizo una gran inversión en softwares, en todo lo que es IT, para poder tener este control y hacer todo a través de parámetros, pero ya muy sistematizados. Y la verdad es que vemos que las empresas han estado creciendo y han estado avanzando, y la tendencia de la mayoría de las empresas es a crecer, pero también hemos visto que no han hecho una inversión para tener la propia administración de su información. Es decir, la información se genera a través de tu operación, pero normalmente esa operación está vinculada a un agente aduanal o está vinculada a otros proveedores. Y entonces esa información que se está generando, normalmente las empresas no la ven, no la pueden visualizar como la ve la autoridad, que es ahí donde la autoridad tiene como esa visión 360 grados de lo que tú estás haciendo como empresa, pero tú como empresa no te das cuenta de cómo está tu información. El criterio que está aplicando la autoridad, como también mencionaba Diego, es muy certero, porque cada vez tiene personal más capacitado, y nosotros, bueno, pues la verdad es que tratamos de influir muchísimo en las empresas para que se preparen para ello y que tengan realmente un control de su información. Por ejemplo, existe la Glosa Data Stage, y hay muchas empresas que les dices, ¿tienes Glosa Data Stage? Y te dicen, no, lo desconocen. Y son los 5 años acumulados de tu historia de comercio exterior, es tu tomografía de comercio exterior. Y ahora, esa tomografía de comercio exterior, la autoridad de manera muy puntual está visualizando en qué estás mal. Exactamente. Y aquí la situación es que cuando observa lo que tú estás mal y te hace una invitación electrónica a que tú le entregues información que… Bueno, vamos a entrar precisamente en el tema de las auditorías electrónicas, que esto también es una de las cosas que pues ha cerrado mucho la pinza ahí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que seguramente pues muchas empresas exportadoras hoy saben de todo este riesgo que les implica el no estar bien ante la autoridad. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos.
Esto es el tequila en el comercio internacional. Estamos platicando del tema del análisis de riesgo, de todo lo que le implica a una empresa de comercio exterior el poder llevar ese seguimiento puntual de lo que está haciendo bien, de lo que está haciendo mal, de cómo puede corregir, de cómo puede evitar que la autoridad intervenga y bueno, llegue incluso pues a impactar seriamente la operación de una empresa o de una operación de comercio exterior. Y que bueno, que esto es lo que precisamente se trata de evitar generalmente. Estamos platicando con integrantes de Argon Global Trade y bueno, nos toca el turno de hablar de uno de los asuntos importantes, y aquí me pongo mis lentes para poderles leer exactamente este tema del análisis de riesgo bajo el enfoque operador económico autorizado y bueno, las empresas NEC. Violeta Rodríguez, directora de Argon Global Trade, ¿qué es lo que representa esta parte? Y bueno, también tenemos en este bloque a René Pedrazzini, él es el director de operaciones de Argon Global Trade, con quien estaremos platicando precisamente de otro de los temas muy interesantes que tiene que ver con la auditoría electrónica. Pero yo quisiera que nos comentaras, bueno, ¿qué es primero esta parte del NEC y qué es un operador económico autorizado y qué tiene que ver con este asunto del análisis de riesgo, Violeta? Gracias, Gaby. Bueno, prácticamente el esquema de operador económico autorizado, sí me gustaría hacer un breve paréntesis para explicarlo. Es un esquema de cumplimiento, tal cual la autoridad aduanera está desde el 2012 aplicando este esquema a las empresas que están logrando transparentar su operación, están trabajando de manera directa con la autoridad y es aquí que las empresas tienen una serie de beneficios que la propia autoridad aduanera está facilitándoles porque son empresas que están en cumplimiento de diferentes estándares de seguridad en todo su desarrollo de la cadena de suministro. Actualmente el SAT está convocando a las empresas que al menos hayan realizado operaciones de comercio exterior al menos 3 años y que también yo invito a las empresas tequileras, porque no muchas empresas tequileras pues le han apostado a este esquema de cumplimiento y que la realidad sin lugar a dudas pues genera una ventaja competitiva a las empresas, no solo por el beneficio, que estamos hablando más de 30 beneficios en reglas. El ser un operador económico autorizado te da 30 beneficios al menos. Exactamente, y hay beneficios que son muy atractivos por el tema de reducción de costos y que la autoridad por verlos tan con esta apertura y de trabajar de manera directa con la autoridad, pues les da los tipifica como confiables. Aquí prácticamente también los temas de revisión o facultades de comprobación se minimizan porque las empresas están trabajando con este esquema de análisis de riesgo. De hecho, dentro de la estructura de cumplimiento de las empresas certificadas, uno de sus estándares, porque realmente estamos hablando de varios estándares, pero nos focalizamos al primero de ellos, es el análisis de riesgo. Aquí las empresas tienen que evidenciar a la autoridad que efectivamente están trabajando con un modelo de análisis que se basa en cumplimientos ISOs, el ISO 28000, 31000 y 31010, básicamente son… Que son calidad, básicamente. Calidad y seguridad en un enfoque más global y de cadena de suministro. En el bloque anterior mi compañero Diego hablaba de un análisis de riesgo de las operaciones de comercio exterior, sin embargo el enfoque del operador económico autorizado nos habla de un alcance todavía más completo, porque las empresas tendrán que hacer un análisis de todo las áreas que se involucran en el flujo de las operaciones, es decir, que se dé una continuidad del negocio. Aquí en este análisis de riesgo del operador económico autorizado están participando todas las áreas de la empresa, hablando no solo de seguridad patrimonial o de higiene industrial, sino también comercio exterior, recursos humanos, logística, seguridad de la información, es decir, todas las empresas y todas las áreas clave en una empresa que hacen posible que los productos lleguen a su destino en tiempo y forma, ¿no? Operador económico autorizado y una empresa NEC, ¿es algo similar? ¿Se complementan o qué es lo que pasa con estos esquemas de certificación? Sí, el operador económico autorizado es un esquema
global en el marco SAFE, que está autorizado por la Organización Mundial de Aduanas. Y bueno, NEC era el nombre que en el 2012 recibió nuestro operador económico autorizado en México, el nuevo esquema de empresa certificada. Sí. Pero bueno, ya se dio por ahí un cambio para formalizar el nombre a operador económico autorizado. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el CityPath es el operador económico autorizado de Estados Unidos. Ahora, en el tema de esas empresas que ya contaban con todas estas certificaciones, que ya habían sido evaluadas, ¿solamente implica que cambian de nombre o hay que volver a hacer algún otro trámite para poder mantenerse como este esquema de operador económico autorizado? Prácticamente estamos hablando del mismo esquema, solo esa formalidad o cambio de nombre que le dio la autoridad de NEC a ya operador económico autorizado, y así se le reconoce pues de manera internacional a este esquema de cumplimiento de seguridad en la cadena de suministro. Que nos hablabas de más de 30 beneficios que pueden obtener. ¿Cuáles son algunos de estos que pudieran serle atractivo a una empresa que nos comentas? El sector tequilero todavía no le ha entrado mucho al asunto de ser un operador económico autorizado en esta materia de comercio internacional. ¿Qué beneficios puede obtener? ¿Qué le puede representar? ¿Qué puede motivar a las empresas para poder adquirir este compromiso? Porque supongo que también conlleva obligaciones el ser un operador económico autorizado, ¿no? Exactamente. Bueno, hablando de los beneficios más atractivos para las empresas, cuando les explicamos de estos beneficios que están en reglas, pues prácticamente se encuentra lo que es una reducción de sus facultades de comprobación auditorias por parte del SAT, se ven de manera importante, se disminuyen. También otro tema más atractivo y operativo es que en aduanas, pues estas empresas son las que primero despachan y que principalmente en aduanas del norte del país pues tienen carriles preferenciales para que puedan despachar primero ellos su mercancía, y una serie de beneficios que están vinculados directamente a rectificaciones o simplificaciones administrativas. Entonces esto pues sin lugar a duda les genera una ventaja competitiva, ¿no? Y hablando un poquito del tema de lo que comentas de qué tan difícil es o el reto que significa a las empresas convertirse en NEC, pues realmente es, sin lugar a duda, estamos hablando de un cambio de filosofía en la el cultura interior, organizacional, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de que las empresas tienen que aplicar buenas prácticas internacionalmente reconocidas como el análisis de riesgo, y que pues aunque algunas empresas lo aplican, no le dan un enfoque más de cadena de suministro, ¿no? Generalmente sí tienen ya lo que es un análisis de riesgo de las plantas, su ubicación, las instalaciones, el tema de simulacros y todo lo que está vinculado con seguridad patrimonial o higiene industrial, pero ya con el enfoque NEC es ampliar y vincular a otras áreas para que también participen. Entonces sí hablamos de un reto importante, pero que sin lugar a dudas estas prácticas que engloba la estructura del operador económico autorizado sí generan ventajas y beneficios de valor a su operación. Antes de pasar al tema de las auditorías electrónicas, en el caso, por ejemplo, de una empresa tequilera, tú hablas de la parte de la cadena de suministros. Pues aquí la industria tequilera se vincula con un sector primario que es el campo y que son los agaveros. Y ahí, bueno, pues de repente a lo mejor el cumplir con estándares internacionales pudiera parecer un tema muy complicado, ¿no? No sé hasta dónde se tendría que involucrar también al sector en lo general cuando estás hablando de una empresa tequilera que busca este tipo de certificación. Sí, efectivamente sí es un reto, como bien lo mencionas, y aquí, bueno, la autoridad siempre ha sido abierta y un poco flexible en ese sentido, sabe que qué retos y qué oportunidades tienen cada tipo de sector y los va, como a ellos mejor les convenga, va viendo la manera de generar algunas propuestas, algunas maneras de ir alineando un poquito la operación y todos estos temas del campo para que sí se llegue a un cumplimiento del operador económico autorizado. La realidad es que el SAT sí muestra mucha apertura y ellos
como tienen el expertise de ir certificando a otras empresas también del mismo sector y de que están en toda la República, pues va alineando o va generando lineamientos para que pues no sea tan complicado el sí cumplir con los estándares mínimos de seguridad. Y lo que me parece pues realmente perfecto es que la autoridad se involucre y nos genere esas sugerencias o recomendaciones para que pues no queden huecos y no se vulnere la operación, ¿no? Darle seguimiento al flujo de comercio exterior. Entonces la noticia es que aunque hay pocas empresas tequileras en este esquema, sí hay algunas que lo han logrado, sí, o sea, ya. si hay unas, bueno, pues Ya pueden hay, varias hacer lo mismo, ¿no? Exactamente. Ese es algo alentador porque, bueno, como bien dices, implica quizás un esfuerzo extra, pero seguramente nada que no puedan hacer por mejorar y por brindar toda esta seguridad a la autoridad y a sus clientes en el exterior de que pues que son empresas confiables, ¿no? Exactamente, y como lo comentas, pues prácticamente ya hay empresas tequileras certificadas, pero no hay tantas como la autoridad le gustaría, ¿no? Y se invita a las empresas a que puedan, incluso nosotros también los apoyamos a hacer ese tipo de diagnósticos, evaluar el nivel de cumplimiento en el que se encuentran y cuál sería el tema a trabajar en un futuro para poder concretar la certificación. El hecho de que en este momento no cumplan con todos los requisitos no quiere decir que nunca van a lograrlo, pues habrá que trabajar en ciertos puntos para poder lograr ese objetivo. Que bueno, pues representa una gran oportunidad ser operador económico autorizado. Vamos a platicar de otro tema un poquito, le vamos a dar la vuelta al asunto que seguramente muchos se preguntan en el sentido de ¿qué pasa con ahora estas disposiciones de parte de la Secretaría de Hacienda en relación a visualizar al contribuyente de una manera más virtual, de una manera ya con tecnología de punta? Y bueno, ¿qué representa la auditoría electrónica para una empresa de comercio exterior? René Pedrazzini, que es experto en esta materia, nos va a hablar de ello precisamente. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y antes de entrar bien en el tema o explicar qué es lo que es la auditoría o qué busca, vamos a un poquito de historia. Antes las revisiones, pues era solamente yo voy a buscar un factor que me dé algún riesgo que yo tenga que estar revisando o que yo pueda decir, que yo tenga que decir el lineamiento que voy a dar para poder auditar, y iban y te pedían el 100% de la operación en vez de pedirte una forma o una muestra que es lo que sea asertivo, es lo que platicaba hace rato Diego. Hoy en día con las tecnologías pues ya saben qué es lo que quieren revisar, incluso el error que van a ir solamente a detectarte. Entonces ya solamente decir, dame cierta información y hasta ahí. Entonces como el punto nomás son más asertivas. Ahorita con la auditoría electrónica que es asertiva, que es ya yo tengo toda tu información, también lo decía Lore, tengo tu glosa data stage, hago cruces de información bajo ciertos criterios o los errores que yo creo que tu operación es la que está generando, entonces ya bajo todos y te notifico, tienes 10 días, 15 días para entregarme todas las muestras de todo lo que tú me quieres comprobar que está bien o está mal. Entonces, si nos vamos a la parte de los hechos, René, ahora que el BUSEM, buzón que te permite o que te obliga a subir desde pedimentos de exportación y de importación vía electrónica, ahí, por ejemplo, sabemos que la autoridad está revisando desde cómo andan tus pedimentos, cómo has cumplido, si eres una empresa que realiza o tienes un programa de importación temporal, si ya has estado realizando conforme a tus tiempos y tus obligaciones la devolución de estas materias primas que ya incorporaste a tu producto y que se convierten en exportaciones, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas están seguramente ya visualizadas a través de una auditoría electrónica. Sí, exactamente. A partir de que cambia la ley aduanera y que entra en vigor todo el tema de ventanilla única o la ventanilla digital, todas las operaciones ya están en línea. Es lo que te decía hace rato, antes te tenía que ir a revisar toda la documentación para ver que estaba
que estaba bien. Hoy en día, pues ya tú mandas tu pedimento a través de tu agente aduanal y todos los demás documentos que tienen que estar junto con la operación, los estás mandando a través de BUSEM, de ventanilla única como un e-document. Entonces ya estás dando todas las pruebas de lo que estás haciendo, la autoridad ya puede estar revisando en línea ya en tiempo real qué identificadores utilizaste o qué permisos debiste haber cumplido y no cumpliste, o al revés, que si estás haciendo las cosas bien. Entonces ya tienen todo el mundo de información para ser más asertivos. Así como ellos tienen el beneficio de estar revisando, nosotros también tenemos que ir hacia esa parte del cumplimiento y también estar revisando nosotros en nuestras empresas que toda la operación esté bien y como debe de ser. ¿Cómo se hace precisamente esta mecánica? ¿Qué es lo que está haciendo precisamente la autoridad y en donde el contribuyente tendrá que estar muy atento para evitar ser blanco de sobre todo de una sanción? Porque la auditoría electrónica, bueno, seguramente seguirá haciéndose con ese mismo criterio. Cuando te detecten alguna cosa que no le cheque a la autoridad, irá y concentrará toda su atención en lo que has venido haciendo, no de hoy, sino desde antes, ¿no? El fisco. Exactamente, bueno, ellos van haciendo primero los perfiles, como le decía Diego también. Si van a auditar en ese momento el sector tal vez IMEX o los sectores industrial, un sector tequilero, también van viendo quién es el que es acreedor a cierto tipo de multas o a cierto criterio a seguir por lineamientos de la autoridad. En algunos casos hay auditorías que solamente se van por identificadores o vamos a revisar seguro global para ver si están omitiendo o están pagando bien los impuestos o los incrementables. Van tomando tendencias dependiendo qué sector sea. En el caso de tequileros, pues ahorita la tendencia es también revisar el IMEX, porque hay muchos tequileros que además de productores son comercializadores, entonces ellos tienen clientes que les mandan las botellas o les mandan ciertos insumos para después exportarlos y retornarlos como debe de ser. Aquí lo que se analiza es el IMEX, si la temporalidad se cumplió, si verdaderamente se metieron los insumos como debían de ser y se está exportando todo en tiempo y forma para no caer en las temporalidades vencidas y estar pagando impuestos de más o tener que pagar multas y recargos por no haber retornado como se debía una mercancía. Que este es en el tema de importación temporal y que bueno, que como bien dices, seguramente es en donde más está teniendo centrada su atención la Secretaría de Hacienda en relación a pues cómo has llevado tu control de inventarios, ¿no? Porque esto implica tener también tecnología para poder estar revisando que tus importaciones temporales que realizaste hace 2 años, bueno, pues si ya venció el tiempo para poder exportar o retornar esa mercancía, y si no lo hiciste, ¿qué va a pasar con tu empresa? Sí, ahorita el tema de las importaciones temporales también es todo un caso, porque sí hay que tener tecnologías, hay que tener un buen equipo tanto en sistemas como el equipo que está administrando el control de inventarios y todo el tema IMEX. Porque aquí ya no solamente tenemos el anexo 24, sino que también tenemos el anexo 31 en el que hay que cuidar las temporalidades de mis mercancías. Si lo recibí de manera virtual, son 6 meses lo que puedo tener la mercancía en mi planta. Si lo importé de manera temporal desde otro país, son 18 meses, o dependiendo también, incluso si importé azúcares, son otros tiempos, otras cosas las que tengo que estar cuidando, porque las temporalidades van variando. Ahí revisamos la temporalidad de la mercancía. Y cuando ya estamos hablando del anexo 31, en caso que nos hubiéramos certificado en materia de IBEJEPS, que es otro tipo de certificación distinta a la de NEC OEA, ahí además de esas temporalidades debemos de cuidar lo que la autoridad nos está prestando en dinero, porque antes quedaba pendiente el pago de un IVA o quedaba pendiente el pago de un IEPS. Hoy en día ese dinero queda pendiente de pago por nosotros, pero nos lo está prestando el SAT. Entonces ahí ese dinero ya se lo estamos debiendo a ellos y debemos estar administrando también esa información. Bueno, y eso siempre y cuando la Secretaría de Hacienda te haya certificado también para poder recibir ese beneficio, si no tendrías que haber pagado el impuesto que correspondía por la importación temporal que realizaste, ¿no? Exactamente. Si te otorgó la certificación, estás libre del pago, o más bien obligado a pagarlo, en caso de que se venza, porque la autoridad ya te lo prestó. Pero si no, tienes que ir haciendo la administración bien para saber cuando tú metiste la mercancía y cuando la sacas, hacer el descargo de ese dinero que te estuvieron prestando en su momento, para poder estar cerrando
los créditos que está dando la autoridad. O viceversa, cuando tú pagaste esa importación que realizaste, pero posteriormente lo exportaste, entonces recibirías ese IVA a favor también, ¿no? No es que quede a favor, sino que en su momento te lo prestaron, nomás estás haciendo las compensaciones del impuesto. Y bueno, en este terreno, ¿cuáles son las recomendaciones generales que podríamos hacer en esta materia de auditoría electrónica? Estar siempre haciéndose también una auditoría por parte de algún tercero que te estén apoyando para realizarlas, porque tú en tu empresa no puedes ser juez y parte. Sí está bien que lo hagas tú internamente, que lo lleves de la mano de tu equipo de comercio exterior, pero que sí te apoye algún tercero para que esté también con todo el tema de la legislación conforme vaya cambiando, ir apoyando para que todo vaya fluyendo como se debe, y si hay algún cambio nuevo, no sea solamente para si estamos mal, un área de oportunidad que podamos ir haciendo mejoras, si surge una certificación nueva, si vamos a ir cambiando de esquemas, pues todo eso lo podemos ir haciendo de la mano junto con la empresa para ir buscando siempre la mejora. Bueno, pues estamos precisamente platicando de cuáles son esos retos que están hoy en día vigentes para las empresas de comercio exterior, qué es lo que pueden hacer, cómo pueden realizar sus análisis de riesgo. Vamos a entrar en materia precisamente de lo que está sucediendo ya actualmente a nivel de esa revisión, de ese ojo vigilante que está ahí atento a lo que hace ya una empresa en cuanto a, pues no solamente el pago de sus impuestos, de sus aranceles, de todo lo que le implica una operación de comercio exterior y qué puede llegar a suceder cuando incumplen con todas estas obligaciones. Vamos a dar paso a una pequeña pausa y continuamos para seguir platicando precisamente de qué hay que hacer y qué no hay que hacer para poder evitar grandes riesgos en las empresas. Esto es el Tequila en el Comercio Internacional. Estamos de regreso, este es el Tequila en el Comercio Internacional, estamos platicando, bueno, de todos estos temas que debe de vigilar una empresa de comercio exterior e invitando a las empresas tequileras que no han visualizado todas estas oportunidades de poder evitar los riesgos de incumplir ante las autoridades y, bueno, evitarse problemas y sanciones. Estamos platicando precisamente con directivos de Argon Global Trade acerca de qué es lo que más le conviene a las firmas de comercio exterior, pues para poder llevar la fiesta en paz con las autoridades. René Pedrazzini, director de operaciones, nos va a completar precisamente ahorita este tema de las auditorías electrónicas y posteriormente le vamos a dar la palabra a Rubén Alcántar, que es el director jurídico y compliance, que nos va específicamente a decir en qué consiste esta parte, en qué consiste esta área, pero sí quisiera, René, que nos abundaras en relación a cómo es que se realiza esta parte de la auditoría electrónica. Ok, ya ahorita para entrar en esa parte, sí, la autoridad lo hace a través de los sistemas de todo lo que ya les cayó a ellos de información. Ahora, ¿cómo lo hace un tercero? A través de utilización de ciertas tecnologías. Primero hay que tener el registro o la información de la Glossa Data Stage para poder estar haciendo ese análisis. Se complementa ¿cómo? Con la información que vamos descargando de ventanilla única, que es toda la información que ya mandó nuestra agente aduanal, otra información que mandamos nosotros también a través de los e-documents utilizando el portal de ventanilla única. Con eso lo tenemos que revisar. ¿Cómo se revisa? Puede ser de dos maneras. Manera manual, que es yo me meto a ventanilla única, descargo todos los documentos que ya se fueron, tengo la relación con la información que yo estuve mandando con anterioridad y con la información que mi agente aduanal me manda. O sea, de alguna manera yo cruzo los datos ahí. Eso se puede hacer de manera manual, digamos, ya a través de la computadora, los imprimimos, hacemos la compulsa y el cruce de datos. Hay otras maneras de hacer ese tipo de revisiones, que es con programas. Hay uno que nosotros en el despacho recomendamos mucho, se llama Pedimento Empresarial. Ese sistema, ¿qué es lo que hace? Te conglomera toda la información y te puede ir haciendo también tus expedientes electrónicos, que es lo que hoy en día la autoridad te requiere o lo que tienes que tener. Por legislación o por ley aduanera, el artículo 6 de la ley nos dice que todos los documentos que tengamos o los que hayamos transmitido a través de ventanilla única tienen pleno valor legal y probatorio. Entonces, ¿qué es esto?
toda la información que yo ya mandé a través de ventanilla única y todo lo que yo ya dije que estaba bien, está en electrónico, está en la nube, tiene valor legal, ya no necesito los papeles en físico. Entonces, este sistema me los junta y es lo que yo puedo ir revisando. ¿Cómo trabaja el sistema? Es a través se conecta al sistema de agente aduanal, se conecta a ventanilla única, se conecta a SAI y demás servidores para poder descargar toda esta información, y ya me hace mi expediente que me pide el artículo 6 de la ley aduanera. ¿Esto lo hace un tercero o la empresa tiene que tener toda esta tecnología para poder contar Es con a través de un tercero, que es este sistema que recomendamos, que se llama pedimento empresarial, que es el que hace la descarga y la conglomeración de información. Ya nosotros, de mano de este sistema, podemos también revisar la información y poder emitir los comentarios que se tengan. Porque hay que recordar que las auditorías de comercio exterior o las repercusiones que te puede dar este tema son de las más caras. Una omisión de contribuciones en el tema fiscal tal vez es una multa del 55 al 75% de un IVA omitido, pero si yo tengo una inconsistencia en comercio exterior, pues las multas son del 70 al 100% en algunos casos, y en otros se nos puede hasta el 150 de omisión de impuestos que nos hayan pagado o nos hayan enterado correctamente. Bueno, pues aquí estamos hablando de ponerse a llorar casi, ¿no? Sí, y cuando no estás preparado. Hay que estar revisando bien toda esta información. No solamente es lo documental, no solamente es lo que crucé de mercancías, hay el tema de auditoría de activo fijo, que también pues es el patrimonio de las empresas. Muchas veces no se lleva ese control, porque a veces se compran en México las máquinas, o se importa y se piensa malamente, y en algunas ocasiones la parte de contabilidad es lo que lleva el activo fijo. Pero si las estamos importando, también van dentro de la operación de comercio exterior, y una auditoría por parte de la autoridad no distingue si la mercancía es nacional o es extranjera. Si hay máquina y no hay documento para comprobar, el SAT te va a decir: esa mercancía es extranjera, me debes los impuestos, o incluso si la mercancía está exenta y no hubo cómo comprobar la importación, pues nos vamos a multas del 100%, o págame, te la embargo, no me la llevo, pero me garantizas con lo que costaba la ¿Hay máquina. una temporalidad? O digo, si yo le importé hace 10 años esa máquina, o sea, igual me va a requerir... También ahí sí tenemos que ir de la mano con contabilidad. Ellos se encargan de eso, pero la parte de comercio exterior tenemos que ir revisando esa parte. A los 10 años, la mayoría de las máquinas pues ya contablemente no tienen un valor, pero comercialmente sí lo tienen. Entonces, si fue importada a través de pedimentación o fue por comercio exterior, sí hay que llevar esa parte. Para los 10 años, hacer el cambio de régimen, pagar los impuestos que en su momento me determine algún perito evaluador, para ya que esté mi mercancía importada legalmente en México, y esa parte también la podemos llevar a través del análisis del riesgo, con la glosa y con los sistemas de auditoría, porque podemos hacer los cruces de información cuando se metió la máquina o la mercancía, para poder estar haciendo toda esa revisión. Pues hay un tema, y que seguramente, hemos estado hablando de esa parte de la prevención, pero precisamente en la parte de la responsabilidad jurídica, y que puede incluso llegar a ser hasta un tema penal, el hecho de que estés tú mal en tu empresa y que no te hayas dado cuenta, y que bueno, precisamente Rubén Alcántar, que es director jurídico y compliance de Argon Global Trade, yo quisiera, Rubén, y quiero leerlo así como se tiene que ver este nombre: Corporate Compliance, que tiene que ver con una auditoría electrónica de la autoridad enfocada precisamente a las empresas. ¿Qué es esta parte de Corporate Compliance? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que implica? Porque este término, seguramente que si no lo han escuchado, bueno, pues ahora que Rubén nos platique en lo que consiste, van a tomar de veras que conciencia de las implicaciones que tiene, Rubén. Sí, muchas gracias, Gaby, por la invitación, y un saludo a toda la audiencia. Primeramente, para darnos una idea de lo que es el Corporate Compliance, es precisamente crear conciencia en las empresas de todo este cumplimiento corporativo que debe de tener, no nada más en lo fiscal, sino resulta que con las nuevas legislaciones y la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que entra en vigor en la zona metropolitana de Jalisco el próximo 15 de mayo,
y también la nueva reforma al Código Penal de Jalisco, en que incluye, ya ahora sanciona a la empresa, no tanto a la persona física, o sea, a los dos más bien, persigue ya la ley penal. Esto es, anteriormente solo a las personas físicas se les podría castigar, háblese de un representante legal, de un socio, de un accionista, por sus actos que hiciera dentro de la empresa, o mal uso, algún soborno a alguna autoridad, recursos de procedencia ilícita. Ahora con estas nuevas reformas, el artículo 54 del Código Penal de Jalisco menciona ya castigos a la persona moral. La persona moral no es otra cosa que una unión de personas físicas o morales que hacen una nueva persona. Esto es una empresa. Esta empresa ya puede ser castigada. Obvio, la empresa es moral, no la pueden meter a la cárcel. Pero ¿qué es lo que puede pasar en materia penal? Pues le pueden ordenar una suspensión hasta por 2 años a la empresa. Suspensión de actividades por 2 años. Existe también la posibilidad de la disolución, que la autoridad ordene la disolución de la empresa, y no termina ahí, sino que también la prohibición de que puedan hacer alguna otra empresa. ¿Por qué pasa esto? Porque esto nace del derecho español. En 2010 hubo una reforma. Decían que muchas empresas estaban evadiendo precisamente las responsabilidades, y en este caso se les ocurrió que la empresa debe ser responsable por su personal. Los actos que realice su personal en nombre de la empresa y que realice un delito, entonces no nomás se le castiga a la persona, sino que también se le castiga a la empresa. Además de esto, ¿qué puede pasar? Se le puede prohibir hacer determinados negocios, o puede nombrar un interventor hasta por 3 años, y puede nombrar un nuevo administrador para revisar que no vuelva a cometer el delito la empresa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a hacer esta pausa precisamente, implicación muy grave, porque bueno, imagínense que usted tiene un mal empleado que comete un fraude y que esto le represente el tener que cerrar su empresa, su negocio. Bueno, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es lo que se debe de evitar? Vamos a seguir platicando, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos para las conclusiones finales y las recomendaciones. Este es el tequila en el comercio internacional. Estamos de regreso, esto es el tequila en el comercio internacional. Hemos venido platicando del tema de los riesgos para las empresas, ese análisis de riesgo que puede ser pues una buena alternativa para evitarse grandes complicaciones. Rubén, antes de irnos a la pausa, Rubén Alcántar, quien es director jurídico y compliance de Argon Global Trade, bueno, nos estaba platicando de esta parte que tiene que ver precisamente con todos los riesgos que pueden estar implícitos en una mala operación de parte de las empresas. Y bueno, en la parte de lo que es la auditoría electrónica, ya nos estabas comentando de la parte penal que implica el que alguna persona dentro de la organización, de la corporación, incurra en irregularidades y bueno, todo pues la trascendencia que un mal acto puede representarle, no nada más a la persona, sino a la empresa en lo general. En la parte de auditoría electrónica, ¿qué puntos son los que el Servicio de Administración Tributaria está considerando y está tomando en cuenta para auditar? Sí, Gaby, aquí hay que tener un panorama completo de dónde viene todo esto. Esto de la auditoría electrónica nació en Ecuador. En 2012 se empezó a aplicar, luego en 2013 se fue a Chile, después con la reforma del 9 de diciembre de 2013 se hizo la creación de esta nueva facultad de comprobación por parte de la autoridad. Actualmente todavía no se está aplicando realmente por cuestiones técnicas y por cuestiones de capacitación de su personal, pero el pasado 9 de diciembre del año pasado, el administrador de planeación anunció para principios de este año ya una meta de 15,000 auditorías electrónicas a empresas, siendo que tienen prospectadas mínimo 25,000 auditorías electrónicas. ¿Esto en qué consiste? La autoridad ya no tanto va a utilizar los métodos tradicionales de revisión. Los gabinetes famosos, ¿no? Los revisiones de gabinetes, que es donde la autoridad
te solicitan mediante un oficio, tráeme la documentación, aquí la reviso, dentro de un año te doy un oficio de observaciones en el cual te va a dar a conocer las irregularidades supuestas de tu empresa. En una visita domiciliaria, que es el otro método de revisión, la autoridad va y te visita, ahí le entregas la documentación, la revisa e igual en el plazo de un año te determina un última acta parcial que igual te da a conocer las irregularidades supuestas que ellos encontraron y te da un plazo de 15 días para que tú proporciones documentación y desvirtúes. ¿Qué pasa con esta auditoría electrónica? Aquí le concede más facilidades a la autoridad y menos al contribuyente. ¿Qué es lo que pasa? Antes sabías, mediante el oficio que te notificaban, que ya estabas en una revisión y preparabas tu documentación y tu estrategia para estar ya preparado, y en un año o menos tenías ya tu oficio y ya veías en qué estabas mal y preparabas tus alegatos. ¿Qué pasa ahora? Ahora no sabes ni siquiera si te están auditando en este momento. ¿Por qué? Porque con el nuevo método de auditoría electrónica por parte de la autoridad, hace cruces de información. ¿De qué cruces estamos hablando? Las DIOTS, los que son contadores me van a entender, las declaraciones informativas con terceros, o sea, tienen la información con tus terceros, tienen información de los bancos, de todos tus depósitos bancarios. Aquí entra el compliance penal, que es los depósitos en efectivos mayores de 15,000 pesos, ya suponen una proveniencia de recursos ilícitos, y aguas con la empresa porque las sanciones ya vimos que son graves. Ahora bien, o sea, 15,000 pesos que tú deposites en una cuenta y no esté claro de dónde dentro estás. del plazo de un mes, así es. Entonces te van a estás en foco rojo para que te auditen y que te expliquen de dónde proviene ese ya dinero. no estamos hablando de millones, estamos hablando de empezar por... Sí, han cerrado candados poco a poco la autoridad. Entonces aquí es importante precisamente ese cumplimiento, porque no vas a saber que te auditan en la auditoría electrónica sino hasta que te llega un mensajito a tu correo electrónico que diste de alta en tu buzón tributario y te va a decir, tienes 3 días para notificarte en el buzón. Entras al buzón y te notificas por medio de tu fiel o tu contraseña, y en ese momento de que estás enterado. Que estás enterado, pero cuando te llega esa notificación ya es una resolución preliminar. Esa resolución preliminar ya va a contener una preliquidación. ¿Qué es esto? Pues la autoridad ya es el resultado preliminar, provisional, de lo que te auditó. Ya dijo, te encontré esto, con los cruces que yo hice del banco, de terceros, de tu anexo 31, que es derivado de una obligación de las empresas certificadas en materia IVA y EPS para garantizarlo. Entonces es un control de inventarios que se sube al sistema, ellos ya lo tienen y empiezan a hacer los cruces y ellos dicen, te faltó retornar esta mercancía. En el caso de las empresas tequileras lo utilizan, más las que son certificadas, ya lo tienen así. Aparte las que son IMEX, pues llevan su anexo 24, que es un control de inventarios obligatorio para este tipo de empresas. Entonces, en temporalidades de importaciones temporales, ¿qué checan? Que estén vencidas, las retornadas no en tiempo, o provenientes no de países no miembros del Telecán, y que se aplica algún beneficio arancelario. ¿Cómo podemos prevenirlo? Precisamente con el compliance penal, que es compliance corporativo, que es copar todos los aspectos penales, responsabilidad civil y lo fiscal, y nosotros como empresa, podemos ofrecer el servicio de hacer un resumen y un estudio de tu empresa por áreas y ver cuáles son los delitos que puede estar susceptibles cada área de tu comercio exterior y también interna, de todas las áreas, y proponer sistemas y estrategias para corregirlos y que no caigas en un procedimiento penal. Bueno, pues ahí están estos retos, estos riesgos son reales. Hoy está la autoridad más pendiente que nunca. Lorena Arroyo, CEO de Argon Global Trade, ¿qué es lo que podemos ofrecerle a las empresas tequileras en este momento? Gaby, nosotros queremos invitarlos primero a que estén manejándose en la total prevención, y la prevención no es más que saber el cómo te encuentras. Nosotros como despacho podemos ofrecer un diagnóstico integral de análisis de glosa, un diagnóstico de IMEX, un diagnóstico de cada una de las áreas vulnerables en comercio exterior. Y eso lo manejamos sin ningún costo, es una aportación de valor que nosotros hacemos a las empresas.
les damos las estrategias y ellos ya deciden en función de lo que nosotros estamos viendo como un problema o como una situación que puede no llegar a tener control. Les damos las estrategias y ellos ya deciden cómo manejarlo y cómo abordarlo, ¿no? Bueno, pues ahí está ese compromiso de aquellas empresas que tengan el interés de conocer, de diagnosticarse, algún correo electrónico. Estamos hablando de un diagnóstico gratuito, que yo creo que vale mucho la pena. Sin costo, así es. Así que, adelante. Nuestro mail, bueno, les voy a dar mi mail, es larroyo@argom, es ARGOM, globaltrade.com.mx. Bueno, pues ahí está esa posibilidad. Yo creo que más vale prevenir que lamentar. Esa sería la conclusión. Ustedes ya escucharon, bueno, todo lo que hoy en día representa el poder caer en una irregularidad. Muchísimas gracias, Al Rubén contrario, Gaby. Alcántar, gracias. Gracias, Gaby, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Los excelentes especialistas de Argon Global Trade que estuvieron hoy visitándonos en el Tequila en el Comercio Internacional. Esto fue precisamente el Tequila en el Comercio Internacional y ustedes pueden volver a retomar desde el principio esta charla a través de YouTube. Yo soy Gabriela Chávez, hasta la próxima.